A ver, ¿me confirman, chicos, si se llega a ver la pantalla? Bien. Entonces, la clase del día de hoy es específicamente citogenética. Ya iremos desglosando qué significa este término. Lo que vamos a ver sobre todo son anomalías cromosómicas, ¿ok? Las más comunes, como les dije, en la primera clase les presenté, ¿no? El síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards y otros síndromes relacionados con los cromosomas sexuales. No sé si se acuerdan, por ejemplo, el síndrome de Turner. Ya, hoy día vamos a volver a hacer una review de los mismos y también destacar algunas características, algunos signos, para que cuando ustedes vean, por ejemplo, una persona que padece de estos síndromes, directamente ya puedan asociarlo, ¿no? Por ejemplo, características físicas, diagnóstico, y así. ¿Ok? Entonces, es lo que estaremos tocando el día de hoy. Y ya, primero, la clasificación molecular de las enfermedades humanas asociadas con en sí la parte genética, ¿no? Primero están las exógenas, o sea, todo lo que tiene que ver con fuera, causadas por el ambiente, las multifactoriales, que las mencionamos un poquito en la segunda sesión, que son condiciones que tienen que ver con características genéticas y también el ambiente actúa como un detonante, o sea, es una suma de parte genética con lo exógeno. Luego, las que son netamente genéticas, tenemos diferentes tipos. Dependiendo de el tipo celular, que eso ya lo saben, ¿no? Las células somáticas, cualquier célula que se encuentre en nuestro organismo y germinal, que ahí estamos hablando de espermatozoide y también de óvulo. Estas alteraciones son las que se heredan de generación en generación. Luego, dependiendo del tipo de alteración, puede ser génica o puede ser cromosómica. Cuando hablamos de la parte génica, nos referimos a directamente una microalteración dentro del cromosoma. Por ejemplo, que se le haya añadido más información o que haya perdido un poco de información. Cierta parte que codifica un gen. ¿Ok? Luego tenemos cromosómica ya a grandes rasgos, ¿no? Las que vimos antes, que son o de número o de forma. De número que haya cromosomas extra o que falten cromosomas, ya saben que tienen que haber dos pares de 23. Y las estructurales, alteraciones que puede tener el cromosoma. Por ejemplo, si se acuerdan las partes del cromosoma, que le falte un brazo, por ejemplo, o los telómeros, que son los que se encuentran en la periferia, que estos falten, también sería una anomalía de tipo estructural, ¿ok? Y luego otras alteraciones que tienen que ver con el genoma dañado. Por ejemplo, las alteraciones del ADN nuclear, que puede ser autosómica si es cualquier célula del cuerpo o ligada al sexo si ya saben que son las sexuales, o sea, espermatozoide o el óvulo, y las mitocondriales, que es cuando la alteración está en el ADN, valga la redundancia, de la mitocondria, que ya saben que es otro tema aparte, y la herencia del ADN mitocondrial viene de la madre. Toda la información se hereda solamente de la madre, ¿ok? Entonces, si hay un varón que padece una alteración mitocondrial, para la descendencia no habría ningún problema. Esas son las formas en las que lo podemos clasificar. Ahora sí, lo que vamos a tocar directamente toda la sesión, cromosomopatías. Son cualquier tipo de cambio que nos resulte en una alteración visible en los cromosomas. Hay diferentes tipos de incidencia de alteraciones. eh, ¿Cuándo les vamos a hallar? Por ejemplo, en el 0,5% de recién nacidos vivos. También las cromosomopatías son una de las principales causas de abortos espontáneos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? La mitad de abortos espontáneos son causados por una cromosomopatía. Luego también pueden causar que haya recién nacidos muertos y también vamos a encontrar cromosomopatías
a nivel embrionario. Luego en los oocitos, que los oocitos son las células sexuales femeninas, o también lo podemos encontrar en los espermatozoides. ¿En quién es más común encontrar las alteraciones? En los oocitos. Es un poco más raro que haya alteración en los espermatozoides. Es de 3%, mientras que en el caso de los oocitos, 25%. Y ya, esto solamente es, o sea, para que se hagan una idea, no tienen que aprendérselo, entonces no se preocupen. Y ya, ¿y cómo lo van a diagnosticar? Lo que les mencioné en la primera sesión. Hay diferentes tipos de tinción para los cromosomas. Se toma una muestra del paciente, se realiza la tinción. Esos son los famosos bandeos, ¿ok? Entonces ahí van a poder visualizar cada uno de los cromosomas, ver si hay cromosomas extra o si algún cromosoma le está faltando alguna parte, o sea, si tiene alguna anomalía estructural. Y ya, y este cuadrito que pues ya lo han visto de anomalías cromosómicas, los dos grandes grupos, las numéricas y las estructurales. Entonces vamos a volver a repasar primero las numéricas, que podían ser dos tipos, ¿no? Las euploidías y las aneuploidías. Ya son las primeras que vamos a ver. Y para que lo entiendan, o sea, variante numérica, hay cromosomas de más o faltan cromosomas. Entonces, piensen en nuestro juego genético como dos juegos de cartas. Nosotros tenemos 46 cromosomas en total que están divididos en 23 pares. O sea, tenemos dos cromosomas uno, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando hay una euploidía, vamos a tener un grupo completo de más o un grupo completo de menos. ¿Ok? Eso se los había explicado un poquito. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener dos grupos, ¿no? O sea, 46 cromosomas, 23 pares. Pero en estas alteraciones, los cromosomas van aumentando de 23 en 23. Son múltiplos exactos de 23. Por ejemplo, las triploidías, donde hay tres paquetes de cartas, por así decirlo, tres juegos cromosómicos, o sea, tres cromosomas 1, tres cromosomas 15, tres cromosomas sexuales. Luego, las tetraploidías, donde hay cuatro juegos, o sea, 92 cromosomas, cuatro cromosomas 1, cuatro cromosomas 2, y así, etcétera. Y ya, dependiendo del número, más de cuatro simplemente le dicen poliploidía o sí, simplemente lo toman como poliploidía. Es bastante raro de ver y también es incompatible con la vida. Creo que más adelante hay una imagencita para que lo vean y ahí se los profundizo más. Y luego las aneuploidías. ¿Qué ocurre aquí? Aquí no estamos avanzando por grupos completos de cromosomas, sino que puede haber un cromosoma más o uno menos o dos cromosomas más, dos cromosomas menos, ¿ok? Y aquí tienen el orden. Por ejemplo, si faltan, si falta un par, si faltan dos cromosomas, sería una nulisomía, porque no está en ninguno de los dos. Por ejemplo, nulisomía del par 10. No hay ningún cromosoma 10. Entonces tendremos 44 cromosomas en total. Luego, las monosomías, cuando de ese par solamente hay uno. Por ejemplo, la monosomía más famosa que van a ver y que siempre les van a repetir, que es el síndrome de Turner, que si se acuerdan es la monosomía del cromosoma X. ¿Ok? Son pacientes mujeres que carecen de dos cromosomas X. Entonces sería 45X0. Luego, las más famosas, por así decirlo, que son las trisomías, que es cuando hay un cromosoma de más. Por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21, que es el síndrome de Down. 47 cromosomas en total, habiendo un cromosoma 21 extra. Y las tetrasomías, que es cuando hay dos cromosomas de más, ¿ok? O sea, 48 cromosomas en total. Y ya pues ahí más o menos se van guiando. Ahora vamos a hablar de lleno de las euploidías, que son, acuérdense, aumenta en múltiplos de 23. Y ya, ¿ok? A ver, primero hay
dos tipos de euploidías. Tenemos de la parte parental si hay una diandria o si hay una diginia. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, tocando una triploidía, vamos a tener en total 69 cromosomas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay un paquete extra? Si es una diandría, es porque se ha heredado todo el complemento del padre, o sea, toda la información, todos los cromosomas del padre han pasado como tal. Sería 46 cromosomas del padre más 23 de la madre. Eso es una diandría, se hereda toda la información del padre y por eso hay 69. Y si es una diginia, es porque se heredó toda la información de la madre, o sea, 46 cromosomas de la madre más 23 del padre. Y es ahí donde suma 69. Como les repito, es bastante raro que esto ocurra y ahorita les voy a mostrar una fotito. Y ya, respecto a la herencia, bueno, aquí tienen una imagen para que vean más o menos. Hay casos portadores y es bastante raro de ver en las familias. Lo típico es que sean mutaciones de novo. ¿Qué quiere decir? Las células sexuales han perdido calidad por el pasar de los años, entonces generan mutaciones que no se han visto antes dentro del grupo familiar. Y ya, bueno, esta imagencita para que recuerden, ya saben, euploidía, grupo completo, aneuploidía cuando hay más o un menor número de cromosomas. Y aquí lo que les dije, de todas las euploidías, porque les mostré que hay triploidía, tetraploidía y las que son más, que ya son poliploidía, eh, la que más les van a mencionar son las triploidías, ¿ok? Porque imagínense, si de por sí es raro ver que ya se repitan tantas veces los paquetes cromosómicos, es todavía muchísimo más extraño. Y aquí tienen la imagen de un aborto espontáneo de un bebé que padecía de una triploidía. Y este aquí que es un recién nacido, ¿ok? Entonces, como les digo, la característica va a depender si hay el paquete de 23 cromosomas extras vino de la madre o si vino del padre. Entonces, ¿cuál es la característica que se asocia? Por ejemplo, si hay un paquete extra materno, usualmente en toda la etapa de gestación se van a ver muchas anomalías placentarias. Y si hay un paquete extra materno, lo más típico es que durante el primer trimestre del embarazo, primero, que sea un embarazo bastante problemático y que se produzcan abortos espontáneos. Aquí tienen también el cariograma, organizados todos los cromosomas y pueden ver cómo está el paquete extra. ¿Ok? Que estos 23 cromosomas pueden venir tanto de la madre como del padre. Y bueno, ¿por qué ocurre eso? Se preguntarán dos posibles situaciones: dispermia o que haya un fallo meiótico. Ya saben que la célula tiene dos formas de dividirse, ¿no? Una que es la mitosis, que vamos a tener dos células hijas idénticas, eso lo han visto creo en biología, y la otra que es la meiosis, que es la forma en la que se dividen las células sexuales, que es como si la información se dividiera entre dos, ¿no? Entonces, las células sexuales, cuando se van desarrollando, tienen que terminar con solamente 23 cromosomas. Si en ese proceso de meiosis hay algún fallo, y al final tenemos, por ejemplo, un espermatozoide con 46 cromosomas, vamos a tener este tipo de problemas, ¿ok? Y ahorita les explico lo otro que puede ocurrir. Miren, aquí tienen, para que entiendan mejor, los posibles orígenes. Primero, esta que es la primera situación que podría pasar, ¿ok? Que a esto se le conoce como poliespermia. ¿Qué sucede? Que lo habitual es que para una célula sexual solamente haya otra célula sexual. O sea, el óvulo solamente se relaciona con un espermatozoide y después no permite el ingreso de ninguno más. Entonces, en este caso, para que se desarrolle una triploidía, ¿qué pudo haber pasado? Que en lugar de ingresar solo un espermatozoide, ingresen dos. Tengan en cuenta que cada uno lleva 23 cromosomas y el óvulo también 23 cromosomas. Entonces ahí sumarían los 69 de la triploidía. Luego,
Ah, ya. ¿Y por qué sucede esto? Miren, porque lo más probable es que el óvulo ya haya perdido bastante calidad, porque evitar que ingresen varios espermatozoides es una función del óvulo, ¿ok? Tiene una capita alrededor que genera una reacción que se llama reacción de zona y hace que solo ingrese un espermatozoide y los demás no pueden ingresar, como si fuera una barrera impermeable. Al tratar de ingresar son prácticamente decapitados. ¿Ok? Entonces, el principal problemita, la calidad de la célula femenina. Luego, las otras opciones, que es por un error en la meiosis. ¿Ok? Entonces, si ven acá, miren, aquí dice que el óvulo es 2N. Cuando vean así, N en la parte genética del embrio se refiere a un paquete cromosómico, o sea, 23 cromosomas. 2N se refiere a 46 cromosomas y así sucesivamente. Miren, acá hay N, quiere decir que este tiene 23, este también 23, 23. Acá 2N. ¿Por qué ocurrió esto? Un error en la meiosis, un error mientras se formaba esta célula sexual. Entonces, de por sí ya está cargando con 46 cromosomas. Y el espermatozoide que llega, que tiene 23. Y la otra posibilidad, que la alteración esté en el espermatozoide. Que llega un espermatozoide con 46 cromosomas y es así como termina esto en una triploidea. Hasta acá, ¿tienen alguna duda respecto a las triploidías? Si tienen cualquier consulta, chicos, nomás me levantan la mano o directamente me interrumpen y les explico. ¿Ok? Lo más importante, para que sepan, tres juegos cromosómicos. Y que se puede dar por error en la meiosis, o sea, mientras se dividían las celulitas sexuales, o porque están llegando dos cromosomas a un solo óvulo. Luego, para las tetraploidías, ya aquí ya tendríamos en lugar de 69 cromosomas, 92 cromosomas. ¿Ok? O sea, hay cuatro paquetes cromosómicos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Esto es ya directamente eh, un error en la mitosis. ¿Ok? Entonces, para que vean las previas, prácticamente se unió un espermatozoide de 23 cromosomas a un óvulo igual, 23 cromosomas. Entonces, hasta ahí está todo perfecto. El problema es del cigoto. Esto hace que se forme el huevito y este huevito, que es el cigoto, ya saben ustedes que tiene que dividirse muy, muy rápidamente porque tiene que formar al embrión. En este proceso, mientras se está dividiendo, ocurre algo que llamamos endomitosis. ¿Qué sucede? Es como si la célula estuviera totalmente preparada para dividirse. Ha duplicado todo su material genético, ya está lista para separarse. Sin embargo, esta separación en dos nunca sucede. ¿Ok? Simplemente duplicó su material, pero no se llegó a dividir. Entonces, como duplicó su material, tendríamos un 4N, o sea, 92 cromosomas. Porque ocurrió este fallo en la mitosis. Ese es uno de los posibles orígenes de las tetraploidías. Y aquí les coloqué un cariograma para que vean también un paciente que padece de una tetraploidía. Aquí, como pueden ver, es un paciente varón porque tiene dos cromosomas X y dos cromosomas Y. Y ahí pueden ver todos los grupitos celulares que ya habíamos visto. Miren, los primeros tres, que son los cromosomas A. ¿Por qué se los muestro? Porque cuando hagan su prácticamente, cuando hagan su práctica, los van a hacer organizar los cromosomas en sus grupos. Entonces, para que vean más o menos cómo van a tener que ordenarlo, ustedes van a tener todos los cromosomas regaditos. Y de acuerdo a sus características, los van ordenando. Grupo A, grupo B, grupo C, D, E. ¿Ok? Entonces, ya saben, el grupo A, miren, son cromosomas más grandecitos y también o son, bueno, metacéntricos o ligeramente submetacéntricos. Luego el grupo C, que es el grupo más numeroso, con cromosomas de tamaño mediano, que son la mayoría submetacéntricos. Luego está el grupo D, el grupo G, con cromosomas acrocéntricos, y ahí más o menos van bien. Ahora, lo que sí no
se deben olvidar es que el cromosoma X pertenece al grupo C, pero siempre lo ponen separadito, y que el cromosoma Y pertenece al grupo G, que es el grupo de los cromosomas más problemáticos. ¿Ok? Acuérdense, pero aquí también está el cromosoma 21, el causante del síndrome de Down. Y ya. De nuevo, reminder, porque ya lo hemos visto, la parte de coloración. Si solamente quieren ver mm, la cantidad de cromosomas, pueden utilizar un GEMSA. Si quieren reconocer ya cuál es cada cromosoma, qué grupo es cada uno, o si hay alteraciones estructurales, pueden utilizar la citogenética convencional con todos estos tipos de bandeo. Ella, bueno, ya saben, la molecular es para microalteraciones, mucho más cara, mucho más precisa. También, si quieren ver netamente mutaciones puntuales. Luego tenemos las aneuploidías. ¿Ok? Lo que acabamos de ver era todo euploidías, aumento por paquete cromosómico. Las aneuploidías es cuando hay más uno, menos uno, más dos o menos dos. Y primero, empezando por la más famosa y la que más van a ver también en la práctica, el síndrome de Down, o como prefieren llamarle, trisomía del cromosoma 21. ¿Ok? Si ustedes le hacen su nomenclatura a estos pacientes, pues ya saben que sería 47, digamos que es varón XY más 21. Si ven eso en su historia clínica, ya lo reconocen súper rápido. Y ahí tienen las principales características de los pacientes con síndrome de Down. Primero, ustedes cuando vean a los bebés, lo primero que van a ver es que tienen una marcada hipotonía. ¿Qué quiere decir? Eh, el tono muscular usualmente tiene cierta fuerza en los recién nacidos, ¿ok? No es tan grande, pero existe. Si vemos que hay una gran debilidad, un muy poco tono muscular, eso es una hipotonía. Luego, cuando vean su carita, especialmente de perfil, si se dan cuenta, tienen un perfil bastante aplanado. Su cabeza suele ser pequeña, sus orejas y su boca también son bastante pequeñas. Cuando vean los ojitos, como acá este bebé, se van a dar cuenta que están rasgados hacia arriba. ¿Ok? Yo les voy a mencionar las características, ahí como tienen el material los pueden ir apuntando, pero basta con que observen y ahí más o menos se van a ir acordando. Los ojos rasgaditos hacia arriba. Y suelen tener un pliegue en la piel, aquí en el ojito, que se ve, bueno, aquí está más marcado en la imagen, este pliegue que parte desde el centro del párpado, que le da esa característica forma a los ojos de los pacientes con síndrome de Down, se llama epicanto. Ahí se los voy a señalar. Epicanto. ¿Ok? Es este pliegue en el párpado superior. Ahí. Ese plieguecito que están viendo, ese es el epicanto. Y ya, y cubre todo el ángulo del ojo. Ahora, usualmente en estos pacientes también van a encontrar manchitas blancas, pero una de las principales características es que cuando los voltean y ven la parte de su nuca, tienen mucha piel redundante, ¿ok? Piel extra en la zona de la nuca. Luego, si ven su manito, a ver, si ustedes ven sus manos, usualmente en la zona donde realizan el pliegue hay dos líneas, ¿no? Sin embargo, en los pacientes con síndrome de Down es una única línea. A eso se le conoce como surco simiano. Mm, ¿Ya? Una sola línea que va desde el meñique hasta el otro lado de la manita. Y también, si ustedes ven los piecitos de estos pacientes, aquí, bueno, se los señalo desde ahí, hay una gran separación entre el primer dedo y el resto de deditos. ¿Ok? Eso es prácticamente lo más característico de estos pacientitos. Y ya, ahora, los tipos de cariotipo. Lo más común es que estas sean trisomías libres. ¿Qué quiere decir? Que es directamente 47 cromosomas, un cromosoma 21 de más. Pero también
hay pacientes con síndrome de Down que tienen traslocaciones, ¿ok? O sea que hay, no sé si se acuerdan de las traslocaciones, que es cuando un cromosoma prácticamente le intercambia información a otro cromosoma. Ya, lo que sucede va a ser entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21. Como están observando ahí en la imagen, pierden sus telómeros porque son acrocéntricos, entonces como les digo, son un poquito más problemáticos y hace que se unan y formen un gran cromosoma. Esa es una variante también de síndrome de Down, pero sí o sí recuerden que la más común es la trisomía libre, usualmente. Y luego, bueno, también, como en casi todos los síndromes, podemos encontrar mosaicismo, que si no se acuerdan qué significa, lo vimos en la segunda clase. Quiere decir que hay dos líneas celulares, o sea, algunas células del cuerpo tienen solamente 46 cromosomas, mientras que otras células del cuerpo tienen 47 cromosomas con un cromosoma 21 extra, ¿ok? Dos líneas celulares. Obviamente que los mosaicismos van a hacer que eh, la enfermedad tenga menor penetrancia. Entonces, estos pacientes pueden tener una mejor calidad de vida, pueden realizar más actividades con mucha mayor facilidad. Ok, están menos marcadas algunas alteraciones. Y aquí tienen cómo se ve su cariograma. Aquí pueden ver en el grupo de los 21 el cromosoma extra. Y luego la otra opción, que es lo que les estaba mostrando, la translocación, o sea que los cromosomas se pasan información entre sí, que aquí había un cromosoma 21 extra, sin embargo, este se unió al cromosoma 14 y formó un cromosoma de gran tamaño. ¿Sí? Esa es una translocación. Ali, ¿por qué ocurrió esto? Porque pierden la zona de los telómeros, entonces acuérdense que el telómero en el cromosoma lo que hace es evitar que se una a sí mismo o se una a otro. Así que como lo pierde, va a buscar con quién unirse y se unen entre sí, el 14 y el 21. Típicamente esos, por eso es que se los menciono. Luego tenemos el síndrome de Patau, o también conocido como la trisomía del cromosoma 13. ¿Ok? Es un síndrome bastante grave. Usualmente se dice que es incompatible con la vida. Estos pacientes usualmente o fallecen durante el primer trimestre del embarazo o si llega un parto a término, tienen una supervivencia de un par de horas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo más característico? Probablemente cuando hayan visto esta imagen de aquí o esta imagen les haya llamado la atención. Lo que se pierde son todas las estructuras que se forman en la línea media del rostro. ¿Ok? Entonces, como no se forma nada en la línea media, puede que la nariz no se haya formado adecuadamente y va a terminar estando fuera de lugar. A eso se le conoce como nariz tubular ectópica. ¿Ok? Como están viendo aquí en la imagen. Después, la ciclopía, que están viendo aquí o aquí también. ¿Ok? Como no hay suficiente espacio, las órbitas no tienen lugar para desarrollarse. También no se ven las imágenes, pero el cerebro, normalmente dividido en dos hemisferios, en estos pacientes, toda la zona frontal está unida. Como les digo, todas las estructuras de la línea media no están adecuadamente formadas. Puede venir acompañado de labio leporino con o sin paladar hendido, típicamente con paladar hendido. Después hay polidactilia, polidactilia. Y los dedos son bastante largos. Y esas son las principales características del síndrome de Patau. Aquí tienen el cariotipo y ahí pueden ver el cromosoma 13 extra. ¿Ok? 80% fallece antes del mes, 5% máximo antes de los 6 meses. ¿Qué sucede si es un mosaico? Hay una mayor posibilidad de que sobreviva más tiempo. Luego tenemos el síndrome de Edwards, que esta es la trisomía del cromosoma 18. Y ya, a diferencia de los pacientes con síndrome de Down, que tenían un bajo tono muscular, o sea, una hipotonía,
estos pacientes tienen un excesivo tono muscular. Cuando ustedes ven al bebé, va a estar realizando cosas que debería hacer de repente ya teniendo un par de meses más. Por ejemplo, pueden sostener su propio cuello y levantarlo siendo recién nacidos. ¿Ok? Gran tono muscular o hipertonía. Ya, eso es lo más típico que van a ver en estos pacientes, hipertonía. Después, también pueden tener los ojitos bastante separados, las órbitas separadas, que no se aprecia mucho en la imagen. Eso tiene un nombre, los ojitos separados, entonces se los voy escribiendo para que desde ahora lo sepan. Se conoce como hipertelorismo. Sé que son bastantes nombres chicos, pero ya a medida que los vean ya los van a ir conociendo. El hipertelorismo, usualmente las órbitas están separadas por el tamaño de un ojo de distancia. Eso es lo más típico. En el caso del hiper, están mucho más separadas, ¿ok? También hay casos de hipotelorismo. Hipotelorismo. Aquí lo que sucede, por ejemplo, como en el síndrome de Patau, las órbitas están demasiado cercanas, menos de un ojo de distancia. Eso sería un hipotelorismo. Pero los pacientes con síndrome de Edwards presentan hipertelorismo. Miren, ya van dos hipertonía, hipertelorismo. Otra característica es esto, el que se le conoce como pie en mecedora, por la formita que tiene el talón. Y eso dificulta la motricidad de estos pacientitos. Luego, esas son las principales características y también cuando vean sus manitos, sus dedos son muy, muy largos. ¿Ok? Eso es lo principal que tienen que saber. Y ya, hasta ahí terminamos con la parte de cromosomopatías, de los cromosomas somáticos, o sea, del par 1 hasta el par 22. Ahora vamos a ver las que ya mencionamos la clase pasada, que son de los cromosomas sexuales, ¿ok? Y como ven, review de ese. No sé si se acuerdan, ¿alguno de casualidad se acuerda qué síndrome es este de aquí? O sea, les repito un poquito las características. Miren, es una paciente mujer, tiene baja estatura, después tiene un pobre desarrollo mamario, luego, como pueden ver, tiene el cuello alado, o sea, tiene piel redundante alrededor del cuello. ¿Ok? ¿Alguno de casualidad sabe qué podría ser? Miren, aquí se ve mucho mejor la piel. Y esta cicatriz que nos puede indicar una probable alteración cardíaca. Si no se acuerdan, esto es lo típico de síndrome de Turner, que es cuando tenemos una paciente mujer que carece de un cromosoma X, o sea, un 45X0. ¿Ok? Ese es el síndrome de Turner. Y aquí tienen todas las características. Hay muchas, pero las más importantes. La talla baja. Pacientes que miden aproximadamente 1,30. Y usualmente vienen a consulta, ¿por qué? Por la baja talla y porque hay ausencia de menstruación. Porque como falta un cromosoma X, es mucho más complicado que haya un buen desarrollo del aparato reproductor. Entonces, ya tenemos dos cosas, ausencia de menstruación y después la talla baja. Luego, lo más importante también, la parte del cuellito, el cuello alado que tiene también este nombre, Pterygium coli. En su examen les pueden poner cuello alado, piel redundante en el cuello o Pterygium coli, cualquiera de esos. Después son pacientes que también tienen bastantes lunares y usualmente tienen muchos problemas a nivel cardiovascular. Aquí no se aprecia en la imagen, pero si ustedes ven a este paciente volteadita, se van a dar cuenta que su cabello tiene baja implantación, es como si casi, casi partiera desde el cuello. Y también cuentan con el epicanto, que es lo que les mencionaba que tienen los pacientes con síndrome de Down, que es este pliegue en el ojito. Y ya, ¿alguna otra cosa que tengan que recordar? Ah, ya, esto que dice nevos pigmentados no es nada más que estos lunarcitos que tienen las pacientes, que son bastantes alrededor de todo el cuerpo.
¿Ok? Entonces, no se olviden, Pteridium coli, directamente relacionado con síndrome de Turner o cuello helado, síndrome de Turner. Siempre pacientes mujeres. Luego tenemos el síndrome de Noonan. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo coloqué aquí? Esta es una alteración de diferentes genes y se le conoce como el Turner masculino. Entonces, las características son bastante similares al Turner. Por ejemplo, lo que es el Pteridium coli, o sea, el cuello alado. Obviamente, si les ponen un paciente así, no van a decir que es Turner porque es un paciente varón. El síndrome de Turner solamente es en pacientes mujeres, como están viendo. Y ya. Miren las características, el cuello alado, igual la baja implantación del cuero cabelludo, usualmente pacientes de talla muy baja, de nuevo, como les digo, aproximadamente 1,30 y muchísimos problemas cardíacos. Ahora, como este es el caso de los pacientes varones, otra cosa que van a encontrar es la criptorquidia, que la criptorquidia significa que los testículos no han descendido. Durante la vida embrionaria, los testículos están casi a nivel abdominal, van descendiendo a nivel pélvico y después tienen que quedar prácticamente por fuera para que puedan seguir creciendo y que los espermatozoides puedan desarrollarse en una temperatura adecuada. Sin embargo, en algunos casos, cuando hay alteraciones genéticas, no descienden. Entonces, cuando quedan o a nivel abdominal o a nivel pélvico, eso es una criptorquidia. ¿Ok? En su examen les pueden poner el término criptorquidia o testículo no descendido, entonces tienen que conocerlo desde ahorita. Em, Así que, ¿qué produce esto? Que haya bastantes problemas en la parte de la fertilidad. Después, también vamos a tener, no se aprecia mucho en la imagen, pectus excavatum. ¿Qué significa? Ustedes si se tocan acá sienten un huesito que es el esternón. Estos pacientes tienen una depresión en el esternón. Eso es el pectus excavatum. Acuérdense porque es como excavar, entonces hacia abajo. Y se nota mucho más la depresión cuando están de perfil. Si ven al pacientito es como si, vamos a hacer mi dibujo feo, ya. Como si en la zona del esternón hubiera una pequeña depresión. ¿Ok? Algo así. Bueno, disculpen. Ya, algo así. Y ya, son, como les digo, características muy parecidas al síndrome de Turner. Luego tenemos el síndrome de triple X, muy rápido, este casi no se los preguntan, sobre todo les preguntan por Turner, por síndrome de Noonan, feminización testicular. Entonces, el triple X, ¿qué ocurre aquí? Hay un cromosoma X de más. Usualmente hay pérdidas durante el primer trimestre del embarazo. Si ven las características físicas, no son tan notables, pero las principales alteraciones pueden estar en la menstruación. A veces hay ausencia de menstruación, después que no haya un buen desarrollo en las mamas, pero eso ya es un poco secundario, ¿ok? El principal problema es a nivel psiquiátrico barra psicológico. Tenemos posible esquizofrenia, después psicosis, problemas en lo que es comportamiento social y a veces puede haber epilepsia también. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es esta imagen? Ya, la puse a propósito para que recuerden un poquito de la primera sesión, lo que era corpúsculo de Barr o cromatina sexual, como prefieran decirle, ¿ok? Que era la inactivación del cromosoma X. Si ustedes tienen un paciente con triple X, sí o sí, solamente puede haber un cromosoma totalmente activo, entonces aquí se inactivaron dos. Cuando vean la celulita, van a encontrarse que tiene dos lunarcitos en la esquina y aquí. ¿Qué es eso? Los dos cromosomas X que se inactivaron en esta paciente con síndrome triple X. ¿Ok? Esos puntitos son los corpúsculos de Barr, por así decirlo. Ya no se deben olvidar esa teoría que siempre se las preguntan en sus exámenes.
Luego, el síndrome de Penta X, que también ya lo conversamos. Aquí lo más importante a resaltar es el pie equinóvaro, que, ¿qué quiere decir? No es una malformación, porque si ustedes ven el piecito, tiene todos sus músculos, tiene todos sus ligamentos, todos sus huesitos. Sin embargo, es una alteración que ocurre ya en las últimas etapas de la gestación, donde este piecito que estaba bien formado se termina por deformar y yendo hacia adentro. ¿Ok? Por eso se conoce como pie equinóvaro y altera la motricidad de estas pacientitas. Después tienen un cuellito bastante corto, sus manitos también son algo pequeñas, tienen microcefalia, aunque no se llega a apreciar muy bien en la imagen. Y ya, y otra cosita es que a veces pueden padecer de muchos problemitas a nivel renal y de alteraciones cardíacas. Y se lo señala para que se acuerde, a nivel renal. ¿Por qué? Porque en algunos casos no se terminan de desarrollar por completo los riñones, entonces eso es lo que genera el problema. Y también van a encontrar lo que es hipertelorismo, que se ve mucho más en esta imagen. Ya les estoy explicando qué significaba hipertelorismo, las órbitas muy separadas. Y si yo les digo hipotelorismo, las órbitas muy pegaditas. Entonces aquí como ven tienen eh, los ojitos muy muy separados. Eso es hipertelorismo, característica del síndrome Penta X. Y aquí está el cariotipo, ahí ven los 5 cromosomas X. Ahora, sé que esto ya lo vimos, pero literal, esta clase, como les mencioné, es un review de la clase 2. Entonces, por eso se los estoy mencionando ya un poquito, no, perdón, de la clase 1. Por eso se los estoy mencionando ya un poquito rápido. Ya, feminización testicular. ¿Qué ocurre aquí? Dos posibles causas. Para que se desarrollen todas las características masculinas, nosotros dependemos de la testosterona. Ahora, para que no se desarrolle lo masculino es porque, uno, no hay testosterona, o dos, no hay quien recepcione la testosterona, ¿ok? En estos casos ocurre la feminización testicular, que puede ser por eso, ¿no? O no hay testosterona directamente, no se está produciendo testosterona en el organismo, o eh, los receptores de testosterona lo ven y simplemente lo ignoran, no actúan. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos sirve que haya testosterona si no hay quien la recepcione y la haga útil? Es ahí donde tenemos los casos de feminización testicular, que son pacientes con cariotipo masculino, o sea, tienen en la parte genética, tienen el cromosoma Y. Sin embargo, cuando vemos el aspecto físico, tienen todas las características típicas femeninas, ¿no? Por ejemplo, hay un desarrollo de mamas. Después tenemos caderas anchas, una musculatura no tan marcada y también la formación de una aparente vulva. Sin embargo, cuando se examina la vulva y se ve la vagina termina en fondo de saco. No hay conexión a útero, no hay cervix, no hay ovarios, ¿ok? Porque acuérdense que genéticamente tenemos lo que es todas las características masculinas. Lo que sí se va a encontrar si se realiza una palpación son los testículos, ¿ya? Los testículos, que en este caso, por falta de testosterona, no han descendido. ¿Ok? Entonces estamos hablando de, acuérdense los términos, disculpen que se los tenga que hacer acordar porque son bastante, pero como les digo, a medida que repasen ya se les va a hacer más fácil. Criptorquidia. ¿Ok? Criptorquidia. Traten de aprenderlos porque en el examen se los ponen y yo sé que les pasa a muchos que leen el término y no saben qué significa. Y después salen cuando lo buscan y ahí se dan cuenta. Y es algo que los puede ayudar a reconocer la alteración muy rápidamente. Entonces, criptorquidia. Ya, los testículos palpan o están a nivel inguinal o están en la zona abdominal. Obviamente eso genera problemas pues en lo que es la parte de fertilidad. Luego tenemos el síndrome de Klinefelter. Aquí tenemos un varón que tiene un cromosoma X de más. De nuevo,
por este cromosoma X extra vamos a tener el desarrollo de unas características que se asocian más a lo femenino, por ejemplo, ginecomastia, o sea, desarrollo de mamas, puede ser en uno o en ambos lados, también caderas anchas, hay muy poco vello facial y vello corporal, y también el desarrollo a nivel del aparato reproductor es bastante bajo, o sea, por ejemplo, testículos de menor tamaño, igual pene de menor tamaño, ¿ok? Ahora, la principal característica que se las mencioné en la clase pasada era la azospermia o la oligospermia, que si se acuerdan quiere decir que cuando ustedes examinan el semen de estos pacientes, van a encontrar solamente el líquido seminal. Sin embargo, pueden hallar muy pocos espermatozoides, oligospermia, muy poquitos, o azospermia, ningún espermatozoide. ¿Ok? Esas son las principales características. ¿A qué se debe esto? A que hay niveles de testosterona algo bajos, entonces no permite que se desarrollen bien. Pero sí hay algunos casos de estos pacientes que llegan a ser fértiles. Luego tenemos el síndrome de Fracaro y el XYY, que ya son más raritos. Iniciando por el XYY, es muy raro que se herede a los hijos, que usualmente son casos únicos en la línea familiar. Son pacientes que tienen una gran estatura, no hay muchos problemas de fertilidad, o sea, pueden reproducirse normalmente. También el aparato reproductor normal. Ahora, se preguntarán, ¿dónde está la alteración? En lo que es el lenguaje, en lo que es la parte de comportamiento social, ¿ya? Pero es muy raro que se herede. La mayoría de sus hijos, su cariotipo, normal. Luego, el síndrome de Fracaro, que es este de aquí, que es un síndrome bastante grave, pero que tiene una esperanza de vida alta, o sea, una esperanza de vida normal. ¿Qué sucede aquí? Hay un coeficiente, primero la alteración. Vamos a tener 49 cromosomas, ¿ok? ¿Dónde está la duplicación? Aquí, en los cromosomas X. Uy, no me deja marcar. Ahí está, aquí en los cromosomas X. Como ven, hay 4 copias de cromosoma X. ¿Qué va a suceder en estos pacientes? Un coeficiente intelectual bastante bajo. Como les mencioné antes, aprox de 30, la deficiencia mental es muy marcada. Si quieren reconocer sus características, primero, prognatismo mandibular. Prognatismo. Sé que es bastante técnico los términos, pero prognatismo mandibular no es nada más y nada menos lo que ustedes conocen en TikTok como mordida tipo 3. Eso es prognatismo mandibular, ¿ok? Es mucho más marcado todo, toda la parte de la mandíbula, todo el maxilar inferior. Después son pacientes que pueden desarrollar ginecomastia, o sea, desarrollo de mamas a nivel de la parte sexual. No se desarrollan muy bien sus genitales y tienen su cuellito bastante corto y también, como habíamos visto en el caso del síndrome de Down, tienen el epicanto en el ojito. Y ya está. Y en algunos casos, pues, hipertelorismo. Que ya saben, hipertelorismo es cuando las órbitas están muy separaditas. Hipotelorismo es cuando están muy juntas, ¿ok? Ahora, lo que ustedes se preguntan, ¿por qué es que ocurren todas estas alteraciones que ya les mencioné? Principalmente fallos en la meiosis. Esas son las principales causas de las aneuploidías. Aquí ustedes pueden ver cómo normalmente deben dividirse las células sexuales. En este primer pedacito, partimos de una célula madre, por así decirlo, de 46 cromosomas con doble cromátide. ¿Y qué significa doble cromátide? Ya, ¿se acuerdan que yo les presenté los cromosomas y les dije cada una de sus partes, que este aquí era su centrómero, que acá tenía telómeros, ya. Y estas copias de información
estas banditas de aquí son las hermanas cromátidas. ¿Ok? Nosotros tenemos 46 cromosomas de doble cromátide, porque en total, en número, son 46, y cada uno de ellos tiene dos cromátidas. Entonces, partimos de una celulita así, ¿no? Miren, 46 cromosomas de doble cromátide. ¿Por qué caben dos? Porque ya saben que para abreviar lo ponen como un 2N. Entonces, ocurre la primera división meiótica. Ahí, cada celulita hija, ya saben que en la meiosis se divide la información, meiosis. Cada célula hija va a tener 23 cromosomas, de nuevo de doble cromátido. ¿Y ahí queda? No, ahí no queda. ¿Ok? Hay una segunda división meiótica, como están leyendo acá, y en esta segunda división ya debe estar ya todo chévere para que tengamos celulitas con 23 cromosomas de una sola cromática, ¿ok? Como están viendo aquí en la imagen. Ya. Esta es la información que deben tener las células sexuales. Solo 23 cromosomas de una cromátide. ¿Por qué? Porque viene el espermatozoide y viene el óvulo, y como cada uno da 23 cromosomas, una cromátide, cuando lo sumamos nos termina dando 46 de dos cromátides. ¿Ok? Se une toda la información. Entonces, aquí están los posibles problemas. Primero, que no haya una adecuada primera división meiótica, y luego que el problema esté en la segunda división meiótica. ¿Ok? Ahí es donde quedaría extra la información o directamente ausencia de la misma. Ahora, bueno, antes de pasar, ¿tienen alguna pregunta con alguna de las aneuploidías? Sé que son bastante chicos, no se preocupen. Eh, Como lo ven en dos clases, ahí les va a ayudar para que lo repasen. Lo que sí les voy mencionando, las más importantes que tienen que saber, sí o sí traten de aprenderse síndrome de Down. Síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, son las que más les mencionan, no solamente para su examen teórico, sino en clase, cuando vean práctica o cuando vayan a seminario, al menos que me reconozcan las características físicas y que, por ejemplo, 18 es a Edwards, así como 13 es a Patau, así como 21 es a Down. ¿Ok? Luego, el Turner siempre viene, entonces estudienlo, síndrome de Turner, siempre, siempre se los van a preguntar. Luego, Noonan, denle una repasadita, pero si saben Turner, saben Noonan, entonces con eso todo bien. De ahí checan Kinelfelter y feminización testicular. Son los que más les menciono. Eso no quiere decir que descuiden los demás, también denles una leidita, pero les estoy diciendo lo que más ven. Pero sí o sí, síndrome de Turner. Conocerle que hasta después se los van a mencionar, se los van a volver a preguntar. Ahora, las variaciones estructurales. Acá sí vuelo porque esto ya lo hemos visto, entonces todo chévere. Ahí tienen las imágenes para que recuerden lo que ya hemos platicado. Creo que eso lo vimos en la segunda sesión. Sí. Ya, tenemos cuatro tipos, ¿no? De lesión, inversión, translocación, inserción. De lesión hay un corte que nos hace, uno o dos cortes que nos hacen perder directamente material. Y pueden ser tres casos. Tenemos la de lesión terminal, cuando está involucrando el final de los bracitos, o del brazo P o del brazo Q. Aquí que se pierde telómeros. Luego la intersticial, donde hay dos cortes y ahí se pierde la información. Después en anillo, que se pierden ambos extremos del cromosoma. Si se pierden ambos extremos, ¿qué se está perdiendo? Los telómeros. Entonces, si no hay telómeros, el cromosoma automáticamente quiere unirse a sí mismo. Es así que se forma este cromosoma que ven, que es en anillo, porque se unen ambos extremos. Luego tenemos las inversiones, que aquí directamente hay un corte en la información y la información gira. Sí es cierto que se preserva el contenido, sí. Sin embargo, como hay dos cortes, es posible que en ese cambio se esté quedando a medias un área que codificaba diferentes genes, ¿ok?
Entonces, ahí está el problema. Cuando es pericéntrica, quiere decir que está involucrando al centrómero, y cuando es paracéntrica, quiere decir que no está involucrando al centrómero. Después tenemos las translocaciones, que es las que les mencionaba en el síndrome de Down, el 14 con la 21. Primero, el primer tipo, que es la recíproca, que aquí los cromosomas intercambian directamente. Por ejemplo, este gran cromosoma que de repente es el 1 con este chiquitito, que digamos que es, por ejemplo, el 21, ya se ceden información e intercambian, ¿ok? Recíproco. Después la robertsoniana, que es la que ocurre en el caso del síndrome de Down, en algunos casos del síndrome de Down. Uy, ¿qué pasó con mi lapicito? Ya, síndrome de Down. ¿Qué sucede? Se pierde el brazo. Ahí está. Ya, se pierde el brazo P. Entonces, como se pierde toda esa zona, ya no está, ya no hay telómero. Así que el cromosoma hace lo que siempre quiere hacer, unirse a sí mismo o unirse a otro. En este caso, se unen entre dos y forman el real cromosoma, o sea, un cromosoma bastante grande. ¿Ok? Eso es lo que ocurría en algunos casos del síndrome de Down, que, a ver, voy a verles la imagen para que se acuerden. Ya. Como están viendo aquí, miren, ese es un ejemplo de una translocación robertsoniana. Había un cromosoma 21 extra, entonces ese cromosoma 21 lo que hizo fue unirse al cromosoma 14 y forma este cromosoma de mayor tamaño. Eso es una translocación robertsoniana, para que vean también un poquito la aplicación. Y luego el último, que es la inserción, que es que aquí, si se dan cuenta, en las translocaciones es como un intercambio. Sin embargo, en la inserción, un cromosoma da sin recibir nada a cambio. O sea, le cede su información a otro cromosoma y ya está. Ahora les voy a mostrar ejemplos, por ejemplo, de las deleciones que teníamos las tres. Que esto he visto que se los han preguntado desde el año pasado. Entonces, para que lo chequeen, porque era algo nuevo que añadieron en su teoría. Primero, un ejemplo de la deleción terminal. Tienen el síndrome de Cray-Duchat. No sé si se pronuncia así, porque no sé francés, pero es como maullido de gato, llanto de gato. Cuando ustedes escuchan el ruido que realizan estos bebés, asemeja mucho a un maullido. Es por eso que se llama algo así. Y ahí tienen un bebé que padece este síndrome. Es causado por una lesión terminal. Aquí tienen exactamente la zona que se pierde. Miren, justo desde aquí se pierde el final del cromosoma 5. ¿Ok? Toda esta zona se pierde. Y ya, ¿qué tienen estos bebés? Normalmente un peso bastante bajo cuando nacen. eh, su carita es bastante redonda, su nariz es algo ancha y la mandíbula es súper, súper pequeña. Y ya, padecen también de hipertelorismo, o sea, las órbitas están bastante separadas, como ven aquí en la imagen. Y si ustedes ven las manitos de estos bebés, en algunos casos hay deditos que están unidos por una membrana. Ok, no sé cómo explicárselo. A ver, ustedes ven la separación que tienen los dedos. eh, Hay una anomalía que se llama sindactilia, que no es que falte dedo, aunque se llame sindactilia, sino que los dedos están unidos por una membranita. Es un error durante la etapa embrionaria y lo vamos a ver más adelante por qué sucede. Pero es bastante típico de ver en los niñitos con síndrome de Cray-Duchat. Y también suelen tener estrabismo, o sea, los ojos viscos. ¿Ok? Acuérdense que esto es por una lesión terminal. Luego, bueno, aquí tienen otro ejemplo de síndrome. Ya, les coloco el más mencionado, por así decirlo, en las teorías o el que más pregunta para que lo sepan, pero en su TEO les colocan muchos, muchos más. Luego de lesión intersticial, tenemos lo que es el retinoblastoma, que es una alteración visual. ¿Ok? Ahí la lesión ocurre a nivel del cromosoma 13. Y otra que también es de lesión intersticial es el síndrome de Prader-Willi y el de Angelman, que lo mencionamos en la clase pasada, cuando vimos lo que era impronta genómica.
Ahora, ejemplo de cromosoma en anillo, aquí tienen una imagen. Por ejemplo, en este caso, alteración del cromosoma 13. Se pierden ambos extremos del cromosoma y se une a sí mismo. Ahora, ejemplos de inversión, tanto de la pericéntrica como de la paracéntrica. Miren aquí. ¿Ok? Aquí pueden ver el inicio del punto de corte y el final. En este caso les mencionan que este es el cromosoma 3. Ya, eso es para que vean cuándo ocurre, para que lo vean en la práctica. Que me crean que sí sucede, chicos. Entonces, para que vean más o menos cómo es. Miren, aquí es el primer punto de corte y segundo punto de corte. Acá estamos en la zona 2, banda 1, y acá brazo Q, zona 2, banda 4. ¿Ok? Desde aquí a aquí. Entonces, los dos cortes y se invierte la información. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque miren dónde está ubicado el centrómero. ¿Ok? Es porque se ha invertido. Pericéntrica involucró el centrómero. Luego tenemos la paracéntrica. Por ejemplo, en este caso es desde esta zonita de aquí, Q24, Q27 y se invierte. Luego, respecto a las translocaciones, acuérdense, recíproca es un intercambio, mientras que la robertsoniana es cuando se pierde prácticamente el brazo P y dos cromosomas se unen entre sí, como lo que habíamos mencionado con el 14 y el 21. Primero, recíproca. Tienen una translocación que les mencioné en su teoría. El ciclo pasado no la mencionaron, pero el anterior a ese sí. Entonces, por si acaso, se los menciono. Por si acaso, porque me parece que sí está en su teoría. Ya. La alteración para la leucemia mieloide crónica. Es una translocación de tipo recíproca, una de las más típicas que van a haber de translocaciones recíprocas, entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Aquí tienen la imagen, este es el cromosoma 9 y este es el cromosoma 22. Acuérdense, el cromosoma 22 del grupo de los acrocéntricos de los problemáticos. Entonces, el cromosoma 22 va a perder información y se la va a ceder al cromosoma 9, haciendo que éste tenga un mayor tamaño. A este gran cromosoma, que es la suma del 9 más un pedazo del 22, se le conoce como cromosoma Filadelfia. Entonces, cuando ustedes hagan su cariotipo, van a ver un cromosoma 22 súper, súper chiquito y el cromosoma 9 súper, súper grande. Me parece que por acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está. El 9. Miren, este es el que está normalito y este es el que tiene el pedacito sumado del 22. Es mucho, mucho más grande. ¿Cómo van a reconocer? Porque ustedes me dirán, y si es muy grande, de repente lo confundo con otro. No, porque cuando realizan el bandeo, reconocen exactamente dónde se tiñe cada cromosoma. Entonces, si algún cromosoma tiene algo raro, no se asemeja a su par, se van a dar cuenta. Después la robertsoniana, que aquí, bueno, tienen la translocación, miren el tamaño que toma el cromosoma, es de mucho, mucho mayor tamaño porque se unen entre dos. ¿Qué ocurre aquí? Miren, aquí tienen el código, la nomenclatura para que se den cuenta. ¿Ok? Más 13. Ya, es un síndrome de Patau prácticamente. Que el cromosoma 13 terminó uniéndose a otro cromosoma. Otro tipo de anomalias estructurales, esto sí voy a enfatizar un poquito más porque no lo hemos visto. Tenemos los isocromosomas. ¿Qué sucede? Ustedes tienen su cromosoma algo así, ¿no? Ya. Ahora, en el centrómero puede haber una división transversal, como están viendo así en la imagen, que hace que el centrómero, que es el que une las cromátidas hermanas, termine prácticamente cortado. Entonces, se realiza el corte de esta manera. Así que nos quedaría algo así el cromosoma, ¿no? Un pedazo de cromosoma. Ya, este termina por estirarse, la cromatida se estira y ese es un isocromosoma. O sea, prácticamente se pierde todo un brazo y se termina por hacer una copia del mismo brazo. Eso es el isocromosoma. ¿A causa de qué? De este corte transversal. ¿Ok? Entonces, acá, cuando vean esto, se acuerdan. Primero, ¿qué pasó? Se pierde un brazo del cromosoma. Segundo, se hace una copia del brazo que queda. Y tercero,
ocurre esto, toma esa forma. ¿Ok? Bueno, ahí tienen la inserción. Creo que no tengo ejemplo para inserción, pero me parece que no lo hemos mencionado antes, entonces ahí para que lo vean. Ya, aquí no hay intercambio de información, simplemente es un cromosoma robándole info a otro cromosoma. Ahí pueden ver cómo se inserta la información. Luego tenemos las anomalías de tipo duplicación. ¿Qué sucede aquí? Miren, estos son cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir que son homólogos del mismo par? Por ejemplo, estos es el cromosoma 1 y este es el cromosoma 1. ¿Qué sucedió? Que entre pares, entre parejitas, se donan información, por así decirlo, ¿ok? Un cromosoma pierde y el otro gana. Por ejemplo, aquí están viendo que este cromosoma está perdiendo un pedacito y este de aquí está ganando. Ocurre entre los mismos pares. Y aquí tienen el ejemplo. Un pedacito del cromosoma robado del otro. ¿Ok? Esas son las anomalías de duplicación. ¿Qué va a generar? Que en el fenotipo, acuérdense este término, características físicas del paciente, vaya a haber anormalidades. ¿Por qué se puede dar? O sea, son bastante raros y son usualmente mutaciones de novo. O sea, puede causarse por culpa de las células sexuales en el proceso de la meiosis, en la división celular, o si no, por descendencia, por una alteración en los padres. Y ya está. Errores de duplicación. Lo único que tiene que acordarse de aquí es que es entre cromosomas homólogos. O sea, el uno le roba al uno, el 2 le roba al 2, y así sucesivamente. Y ya, luego lo que son los cromosomas marcadores o cromosomas ESAC, que ESAC es la abreviatura de cromosomas estructurales anómalos extra, alias esto de aquí. Ya, cuando ustedes realizan, le toman su muestra a su paciente y van a ver todos los cromosomas, encuentran estos pedazos de materiales muy, muy pequeños que ustedes dirán, ¿esto es un cromosoma o qué es? Ya, son cromosomas, pero son muy, muy pequeños, ¿ya? Y también son de origen prácticamente desconocido. Se producen porque hay roturas en otros cromosomas, usualmente en cromosomas acrocéntricos. Entonces, ese material se pierde y quedan esos, por así decirlo, pedacitos de cromosoma. A eso se le conocen como cromosomas marcadores. Y después, anomalías, pero del centrómero. Tenemos dos posibilidades, cromosomas dicéntricos y cromosomas acéntricos. Los cromosomas dicéntricos, ¿qué quiere decir? Que van a formarse en total dos centrómeros, como están observando en la imagen. Esto se transmite a células hijas, o sea, si una celulita tiene esta información con doble centrómero, las células hijas también van a transmitir lo mismo y todo el resto de células también van a tener doble centrómero. Y luego tenemos los acéntricos, ¿ok? Que ahí ustedes van a encontrar las cromátides hermanas prácticamente libres porque acuérdense que el centrómero es el encargado de unirlas. Directamente fragmentos que carecen de centrómero. Esas son las únicas posibilidades. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay doble centrómero, esto, como les digo, perdura en las células hijas, pero cuando no hay centrómero, esta información en la división celular se pierde. No es que las células hijas también van a tener este material sin centrómero, sino que toda esta información que está aquí ya no se transmite. O sea, lo tiene una celulita y después las siguientes ya no lo van a heredar. Netamente es pérdida de información solamente. Y esas son las posibles alteraciones. Ahora, ¿qué puede ocasionarlas? Tenemos anomalías equilibradas y anomalías desequilibradas. Primero, ¿por qué es que se dan estas anomalías? ¿O equilibradas o desequilibradas? Por ejemplo, que durante la etapa de gestación haya radiación ionizante, o por ejemplo, que la madre se someta a una quimioterapia, que durante la gestación esté bajo consumo de drogas
o de medicamentos que puedan alterar el ADN del bebé. Por ejemplo, inmunosupresores que se dan cuando hay trasplantes o medicamentos propios de las quimioterapias, antipsicóticos, anticonvulsivos, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado con la medicación que se les da a las pacientes durante la etapa de gestación y también las pacientes tienen que tener bastante cuidado con lo que ocurre en su entorno. Las temperaturas, si se someten a cualquier tipo de radiación, todo eso puede generar anomalías tanto equilibradas como desequilibradas. En este caso, ¿cuáles son las equilibradas? Cuando la información se transporta entre cromosomas, pero no se pierde, sigue ahí. ¿Generó roturas? Sí, pero la información sigue ahí. Por ejemplo, las inversiones, que simplemente era una rotación de la información. Luego tenemos las translocaciones y las inserciones. Los mosaicismos, que es cuando hay dobles líneas celulares. Después, las desequilibradas, que aquí netamente sí hay una pérdida de información, como en las de lesiones, en los cromosomas en anillo, que ahí lo que ocurría era que se perdían los extremos del cromosoma, luego en las duplicaciones y por último en los isocromosomas, que acuérdense que era cuando teníamos el cromosoma y en el centrómero ocurre un corte transversal y ese corte hace que se pierda por completo un brazo. Ya, esas son las posibles causas. Y ya, chicos, eso sería todo por la sesión de hoy día. Aquí tienen la bibliografía por si quieren ver. Les explico un poco. Esto es lo que usualmente ven en su teoría. Este libro es sobre genética, entonces ahí pueden encontrar absolutamente todo lo que se ha conversado en la clase, igual el Emory. Todos esos todos los pueden encontrar en el Clinical Key, si no los quieren comprar y solamente quieren darle una leidita. Después, esto de aquí es el link para los GIF, por si quieren darle una chequeada de todas las anomalías estructurales, o sea, inserción, deleción, translocación. Esta parte de aquí es la imagen de la paciente con síndrome de Turner, ahí está el caso, y les describe súper bonito todas las características que tiene. Y por último, el caso de la triploidía del bebé que hemos visto con 69 cromosomas. De la imagen que estaba en la sección de triploidías, ahí tienen más información de el casito. Y ya, chicos, eso sería todo por la sesión número 3. A ver, voy a dejarles de compartir.